Rico, complejo y lleno de sabor. Namaste. No soy de la India, pero me encanta su cocina. Vamos a hacer chicken biryani. Este es un plato que tiene muchísimas variantes, incluso en cada región, en cada hogar, tienen su propia receta. Yo voy a ser el que he aprendido en estos más de 10 años en el Medio Oriente. Espero que a ti te guste, espero que lo disfrutes y sin más, me voy a la cocina. Hoy les voy a enseñar el que yo aprendí a hacer a través de una amiga y su familia política pakistaní. Lo primero que vamos a hacer es marinar el pollo y para eso vamos a usar 2 o 3 kilos de pollo con hueso, pero que vamos a deshuesar. Sal y pimienta, hojas de menta y cilantro, que dan ese toque fresco, 150 mililitros de yogur griego natural, 2 cucharadas de garam masala, 1 cucharadita de polvo de chile rojo, 1 cucharadita de polvo de cúrcuma, un limón, 7 dientes de ajo y 2 pulgadas más o menos de raíz de jengibre. Pelamos los dientes de ajo, pelamos el jengibre y los vamos a rallar para convertirlos en una pasta. En un bol vamos a poner el yogur natural, el garam masala, la cúrcuma, el polvo de chile, el ajo y el jengibre. Ponemos además sal y un poquito de pimienta recién molida. Exprimimos también el limón y mezclamos todos los ingredientes. Añadimos el pollo, ya está deshuesado y cortado en trozos medianos. Lo movemos con cuidado para que se bañe con todo el marinado, le damos unos cariños, masajes y lo hacemos sentir el rey de la noche. Cortamos unas hojitas de menta y cilantro y se las añadimos también. Lo dejaremos reposar en la nevera 2 horas mínimo, pero si puedes dejarlo desde la noche anterior, te aseguro que se nota la diferencia. Si quieres un arroz con el auténtico aroma y la textura de un biryani, el arroz tiene que ser basmati. Es un arroz largo, delgado, con un aroma único y siempre queda suelto. Tiene un sabor delicado que complementa el resto de los ingredientes del plato. Lava el arroz cuidadosamente tantas veces como sea necesario, hasta conseguir que el agua salga completamente limpia. Le ponemos agua hasta cubrirlo bien y lo vamos a dejar en remojo hasta que lo vayamos a cocinar más adelante. El siguiente paso será freír estas 5 cebollas moradas. Seguramente te pasará como a mí, que la primera vez que vi hacer este plato me parecía demasiada cebolla para un solo plato. Pero no te asustes, que se reducen y al final siempre parece poco. Aquí te voy a dejar 2 opciones. Las puedes cocinar todas como hice yo y conseguir unas cebollas caramelizadas. O freír las cebollas como si frieras unas patatas, poniéndolas de a poco en aceite caliente y que te salgan fritas y crujientes. Para mí cualquiera de las 2 formas es válida. En mi caso las he puesto todas en el sartén y las voy a hacer caramelizadas. Aquí tengo estos 4 tomates medianos que voy a rallar. Bueno, también los puedes cortar en daditos y el resultado sería más o menos el mismo. Yo creo que estas cebollas caramelizadas ya están listas. Las voy a sacar, pero no las voy a sacar todas. Dejo un poco para cocinar el pollo y las que saco las voy a reservar para el montaje final. En el mismo aceite donde freímos las cebollas, vamos a poner 2 dientecitos de ajo laminado, 1 pulgada de jengibre, vamos a poner el tomate rallado dentro y dejamos cocinar sin perderlo de vista hasta que se gaste el líquido y que quede una mezcla bien espesa. Hacemos un sofrito espectacular con todos estos sabores. Mira qué maravilla, no sabes cómo huele la cocina y lo deliciosa que se está poniendo esta salsa. Y ahora llega el momento de cocinar dentro de este sabroso sofrito el pollo que tenemos marinando desde anoche. Lo ponemos todo dentro de la salsa y lo vamos a dejar cocinar a fuego lento hasta que el pollo esté bien cocinado y se hayan gastado todos los líquidos. Es el momento de cocinar el arroz. En un caso profundo ponemos abundante agua, como si fueras a hacer unos espaguetis. Vamos a agregar un grupo de varias especias. Vamos a poner canela en rama, hojas de laurel, cardamomos, vamos a poner anís, comino y clavos de olor. Lo que vamos a hacer es infusionar esta agua para cocinar en ella el arroz basmati. Cuando el agua ya esté hirviendo, vamos a escurrir el arroz que teníamos en remojo y lo ponemos dentro.
Le ponemos además un poquito de sal al agua. Vamos a cocinar este arroz solo un 80%. Más o menos sería entre unos 5 o 10 minutos. Pero un truco para saber cuándo está listo el arroz sería coger unos granitos y al morderlo sentir que está suave, pero aún queda un poquito crujiente en el interior. En este caso, lo quito del fuego a los 8 minutos de cocción y mira esto. Este arroz siempre queda suelto, con un aroma embriagador y lleno de sabor. Le voy a retirar algunas de las especias, las más grandes como la canela, la hoja de laurel, y si no te gusta masticar el cardamomo o los clavos, también los puedes quitar. Ya tenemos todos los ingredientes cocinados y vamos a comenzar con el montaje final y el acabado del plato. Cortamos más hojitas de menta y más ramitas de cilantro y las reservamos. Cortamos el otro limón que tenemos en los ingredientes en unas rodajas de menos de medio centímetro y también las reservamos. Para darle color podemos usar unas hebras de azafrán reposadas en una tacita de leche caliente o podemos diluir una pizca de colorante alimentario en unas 4 o 5 cucharaditas de agua. Para montarlo podemos usar un cazo grande, una sartén profunda o lo que tengas disponible. Solo piensa que ahí vamos a poner todo el arroz y todo el pollo que tenemos cocinado. Voy a empezar con una capa de arroz. Ya sé que mucha gente que hace este arroz empieza con una capa de pollo. A mí me gusta empezar con arroz y es que este pollo tiene una salsa deliciosa y me gusta que esa salsa caiga sobre el arroz. Pero tú puedes elegir como más te guste. Solo que al final, la última capa que pongamos al final tiene que ser de arroz. Acomodamos una capita de más o menos 1,5 centímetros. Sobre ella dejamos caer de manera así espontánea, sin dejar huecos muy grandes, unas cucharaditas de colorante amarillo. ¿Te acuerdas de las cebollas caramelizadas que habíamos hecho hace 2 horas atrás? Pues es el momento de usarlas. Vamos a poner una capa de estas cebollitas fritas o caramelizadas, lo que hayas elegido hacer, y las distribuimos por toda la sartén. Ponemos un poco de la menta y el cilantro que habíamos cortado. Y ahora, con mucho cuidado, colocamos la mitad del pollo que teníamos reservado. Este pollo huele tan rico, está lleno de sabores. Recuerda todo lo que le hemos puesto: la masala, la cúrcuma, tomate, chile, limón, yogur, ajitos, el jengibre. Es que no le falta nada. Sobre la capa de pollo hacemos otra capa de arroz. Y por supuesto el mismo proceso. Ponemos el colorante amarillo, ponemos una capita de cebolla caramelizada, menta y cilantro picaditos y encima vamos a poner la segunda y última capa de pollo. Ya sé que parece complicado y es que si no has comido nunca un biryani te preguntarás por qué estos detalles, por qué las capas, el colorante así salpicado, las capas de cebolla. Este plato es algo que no encaja con casi nada de lo que estamos acostumbrados a hacer. Acomodamos bien la capa de pollo y vamos a terminar con la última capa de arroz. Tienes que tener en cuenta varias cosas a la hora de pensar en los ingredientes que tienes y las capas que vas a hacer. En mi caso, como empecé con arroz, tengo 3 de arroz y 2 de pollo. Tienes que pensar en las capas que vas a hacer y que el pollo y el arroz te alcance para todas las capas antes de empezar. Repetimos el proceso de colorante amarillo con estilo, capita de cebolla caramelizada, menta y cilantro picadito y le vamos a dar un toque de frescura con estas rodajas de limón. El último paso sería colocar este cazo al fuego muy bajito. Ponemos una tapa pesada y si no tienes una muy pesada, como me ha pasado a mí, pues puedes sellar los bordes con papel metálico. Dejamos cocinar durante 15 minutos a fuego lento. No lo revises, no levantes la tapita, déjalo ahí quietecito para que termine de cocinarse. Y ya está, listo. Mira qué maravilla, qué bonito ha quedado. Hay un olor maravilloso en esta cocina. Yo me voy corriendo a la mesa a despedirme de ti y a probar esta delicia asiática. Si te ha gustado como a mí, suscríbete, déjate un like. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!